Desde 1641 es el epicentro de la cofradía Marraja, donde se rinde culto a su titular, nuestro Padre Jesús Nazareno. El 21 de noviembre de 2014 se desprendió una de sus pechinas, dejando a la vista errores estructurales en sus muros. Se están llevando a cabo trabajos de conservación y restauración valorados en 120.000 euros. Hoy, en Telecartagena, conocemos esta capilla barroca única en la región de Murcia. Retablo con cuadros y una capilla central no tenemos en la región. Todos son de columnas y pisos. Si os fijáis en los retablos, columnas y pisos. Este diseño, esta tipología de retablo es única. No hay en España, sí, pero en la región de Murcia no existe otro como este. Hay algún paralelismo, se ha encontrado con el Sagrario de las Claras de Murcia, de José de Ganga, 1730, a la misma época, que este retablo que es muy similar, demasiado similar en pequeño, claro, me refiero, demasiado similar al concepto de este retablo. También hay algún otro ejemplo por ahí también del oriolano José de Ganga, que es muy posible que enfoque hacia la autoría suya, hacia la autoría de Ganga por los parecidos, ¿no? Pero realmente no estamos seguros, no lo sabemos. Se conocían las deficiencias estructurales del retablo, como ocurre en casi todos los edificios antiguos, pero nadie podía imaginar que podría venirse abajo. Una de las 4 pechinas sobre la que está construida la cúpula se desprendió. El 21-24 de noviembre del año pasado, casi hace un año ya, se desplomó un gran trozo de la pechina de Isaac, la pechina superior derecha del retablo, un trozo de casi 200 kilos. Que afortunadamente no pilló, unas horas antes habían estado aquí el santo, San Juan debajo y varias personas, pero un par de horas antes. Pero en ese momento no había nadie, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues nos llamaron a toda prisa a los restauradores y a los arquitectos para hacer un reconocimiento, ¿no? Entonces vimos, nada más quitar la moldura para hacer el reconocimiento, tuvimos que desmontar la moldura principal del retablo y todos sus elementos decorativos, amén del cuadro de Isaac, por si acaso la grieta continuaba para allá. Y al quitar esta estructura, este arco, vimos que no era solo un trocito, que el motivo del desprendimiento era una gran grieta que afectaba estructuralmente a toda la parte superior del retablo. Lo que pasaba es que era una urgencia, es decir, se nos venía abajo, había un peligro. De hecho, cuando se cayó cuando hubo el accidente y cayeron todo eso, aquí estaba Eduardo y estaba el sacerdote de Santo Domingo 5 minutos antes, que si le llega a caer encima lo hubiese matado, es decir, era una urgencia. Otra cosa es el proyecto que tenemos mucha ilusión en acabarlo, pero era una urgencia de hacerlo. Y lograron en un principio pues, mucho susto porque no sabíamos hasta qué nivel podía llegar, ¿vale? Ya cuando esta cosa pasa como las obras de casa, ¿no? Arreglas una cosita y te aparece otra después y va saliendo así. Entonces, cuando ya los técnicos Restauralia lo vieron, el arquitecto de Madrid, Juan de Amor, y lo vieron todo y vieron que efectivamente lo que era el arco, lo que se venía abajo, que era importante restaurarlo, pues tuvimos que meterlo sí o sí. Es decir, no es que pensar lo hacemos o no lo hacemos, no, hay que hacerlo porque es una urgencia, se nos podía venir abajo. Lo que era el arco interior de la obra civil, lo que era la albañilería, lo que son los ladrillos, lo que aguanta todo el retablo, y si eso se nos fuese, se nos venía abajo todo el retablo, entonces era una urgencia, y pues se acometió sí o sí. La grieta existente se había hecho más grande por los últimos movimientos sísmicos acontecidos en la región. Parece ser que tiene algo que ver con los terremotos de Lorca y de Mula. El capillero, Eduardo, comenta que las grietas que eran apenas fisuras, después del terremoto de Lorca se podía meter una mano. Y después del último de Mula, perdón, fue al revés, después del último de Lorca, las que cabía un dedo ya te cabía un puño o el brazo entero.
con lo cual es evidente que había un movimiento serio de desplome de la parte derecha. Una vez obtenido el permiso, los trabajos comenzaron de manera inmediata. Se desmontó el arco superior y la moldura principal del retablo. La urgencia era consolidar la estructura de esta joya arquitectónica del barroco. Se ha cosido toda la grieta que separaba el muro sustentante del retablo, se ha cosido al muro maestro, porque estaba suelta. Y también se ha consolidado las grietas de la parte superior y resanado todo en general, porque por dentro había muchas fisuras, había algunos arcos, aparte del arco principal, arcos de las hornacinas inferiores también estaban en mal estado. Entonces se le ha colocado, no sé si lo veis, unas cimbras metálicas para garantizar la estabilidad estructural del conjunto. Fue la pechina la que aquel 21 de noviembre de 2014 cayó desde una altura de más de 20 metros. Su moldura se hizo pedazos que con sumo cuidado recogió el capellán y entregó al restaurador, un trabajo que ha durado meses y que ha requerido de gran cautela. Había casi 100 trozos de yeso en el capillero nos lo había preparado, me lo había preparado en un lado. Fue un poco decepcionante ver todos los trozos allí, pero bueno, basándonos en las otras pechinas de la cúpula, pudimos ir reconstruyéndola poco a poco para al final volver a instalarla en su sitio original, con lo cual coge otra vez la composición de la parte alta del retablo, su armonía, su composición original. Hay personas que me dicen, Enrique, sería mucho más fácil tomarle un molde a una de las pechinas ya hechas y reproducirlo tal cual y ponerlo. Pero ¿qué hacemos con los trozos originales que tenemos? ¿Tirarlos a la basura? No, un restaurador no hace eso. Entonces, pues con toda la paciencia del mundo y con un estudio exhaustivo del resto de la cúpula, de las demás pechinas, simplemente poco a poco, uniendo fragmento a fragmento, reconstruimos entero el trozo que se había caído y luego lo colocamos en su sitio. Está a unos 20 metros de altura, sí, y además en un ángulo muy inclinado. Lógicamente la cúpula va cerrando y las pechinas vienen aquí, con lo que fue un poco peliagudo subir el trozo ese de casi 50 kilos, luego colocarlo más bien hacia abajo con una serie de tornillos y luego le hicimos una colada de cal de mortero líquido, con lo cual ya se quedó pegado. Pudimos quitar los tornillos y sustituirlo por varillas de carbono, con lo cual hoy día, si hay cualquier terremoto o lo que sea, se cae el trozo todo alrededor, eso no se va a caer, ese trozo va a quedar para siempre. Aprovechando la colocación del andamio y debido a la dificultad de trabajar a esa altura, se decidió restaurar algunos de los elementos de arriba, como los ángeles o el medallón. Tuvimos que desmontar toda la parte superior. Lo primero los ángeles, a continuación el arco principal y luego todos los elementos ornamentales, las rocallas, los roleos barrocos, todo esto. Eso ha sido objeto de proceso de restauración, porque al ser parte alta estimamos que valía la pena no solo conservar, es decir, quitarle el polvo y conservarlo y encolar lo roto y tal, sino restaurarlo. Pues tenían restauraciones antiguas, pues tipo tablas clavadas por detrás, repintes por encima de los ángeles de las carnaciones, una maravilla, medallón con los rayos, las potencias de luz, los ángeles y el cáliz en medio, que estaba en bastante mal estado, muy oxidada la plata, estaba negro de hecho, por la humedad de arriba, las humedades antiguas, y ahora luce lo hemos plateado, todas las partes que estaban perdidas y ha quedado precioso. Un retablo único en la región con hornacinas antiguas que guardan algunas de las tallas marrajas. Las 4 hornacinas que tienen a la Virgen, al San Juan, en fin, a los santos laterales, hubo lógicamente que desmontarlas para que los obreros pudieran acceder y trabajar con seguridad. Son muy antiguas, constan de muchos trocitos que estaban despegados, ahora es lo último que nos queda. Unos trabajos que han durado más de 4 meses. En junio, arquitectos, albañiles y restauradores se pusieron manos a la obra en el gran reto de restaurar y conservar el gran retablo de los Marrajos. Son 22 metros de alto, muchas piezas que se movían, mucho polvo y sobre todo el verano que nos ha pillado, que es que casi nos morimos. Los obreros también han tenido un problema trabajando dentro del retablo con ventiladores y cosas, porque aquí se juntaban más de 38 grados con una humedad bestial. Eso ha sido lo peor de todo, de verdad, el calor que nos ha hecho este verano.
Hasta ahora se ha restaurado la parte superior del retablo y se ha hecho una limpieza superficial del resto. El próximo verano se acometerá una nueva fase de los trabajos, con una restauración exhaustiva desde el camarín de nuestro Padre Jesús Nazareno hasta el suelo. Se repondrán elementos que faltan como rocallas, hojas o remates de escudos y se arreglarán los dorados tan agresivos pintados en el siglo pasado. Que lo que va es a reponer, parece que no, pero faltan muchísimos fragmentos pequeños de talla y bueno, limpieza química y arreglar un poco los dorados hechos con una técnica de hace 20 años, o sea, dorados que predominan mucho sobre el oro original antiguo. Entonces vamos a trabajar en ellos para integrarlos en lo que es el retablo con el color del oro de 350 años. Unos trabajos que han supuesto una inversión de 120.000 euros sufragados por la propia Cofradía Marraja y las pequeñas donaciones. Han abierto una campaña de recogida de donativos para poder seguir cubriendo otros proyectos como la restauración de la Virgen de la Piedad o, sobre todo, la ayuda a los más necesitados con la fundación que tiene la propia cofradía. No están los tiempos ahora como estaban antes, entonces nosotros hemos hecho una campaña, se ha abierto una fila cero que está puesta en la página web de la cofradía. Tenéis la cuenta de una entidad financiera que hemos abierto para que marrajos, no marrajos, podéis haciendo, incluso hay personas anónimas que han hecho ingresos, es decir, que ni siquiera sabemos, porque han ido al banco y han dicho, yo quiero entrar 20 euros. ¿Cómo se llama usted? No me pongas el nombre, anónimo. Entonces tenemos personas que ponen sus nombres y ponen personas anónimamente que saben que está ahí, que con ese 20 euros, 10 euros, otros más, otros menos, ayudan para la labor de la capilla. También tengo que deciros que la capilla ahora mismo, es decir, lo que es el coste de la capilla, la cofradía lo cubre. Es decir, cubre perfectamente lo que es la restauración, la primera fase, como digamos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que ahora la cofradía se queda muy mermada. Es decir, el dinero de la cofradía, pues damos las cuentas y ahora mismo esas cuentas están completamente saneadas, pero claro, si como tu casita, si tienes un dinero para una cosa y lo quitas de aquí y lo pones en el otro lado le va a faltar. El hermano me ha hecho gestiones, tanto en entidades privadas como públicas, y sabemos todo el mundo que ahora mismo las públicas están un poco como están, ¿no? Tenemos mucha fe. La fe no hay que perderla. Es posible que en breve tengamos buenas noticias y que nos pueden ayudar a sufragar ese dinero, no para pagar lo que te digo que está pagado, sino para que con ese fin podamos emplear ese dinero para seguir con otra campaña, con otras restauraciones, con otros arreglos de sede, de cofradía o sobre todo de ayudar al necesitado, que esa es nuestra misión. Es complicado, es decir, es difícil pedir dinero para una obra así cuando vemos que a tu hermano pues está más necesitado y hay que darle de comer y hay que darle vestimenta y hay que ayudar, y hay hermanos de cofradía que también están pasando mal, indudablemente, como mucha gente de Cartagena, y que nosotros también queremos llegar a ellos, pero claro, muchas veces te ves, esto era una urgencia y había que hacerlo sí o sí por el peligro que entrañaba. Previsiblemente este rincón de los Marrajos volverá a abrir sus puertas antes de que finalice el año. Esta es nuestra casa, es decir, aquí celebramos nuestras misas, nos celebramos nuestros actos, no sé, hay marrajos que bodas han celebrado aquí. Yo mis bodas de oro las celebré aquí porque es mi casa, es decir, la capilla es lo máximo dentro de la cofradía. Tendremos sede, tenemos almacenes, tenemos imágenes, pero en cuanto a liturgia, en cuanto a lo apasionado que puedas tener tu casa, esta es la capilla. Es decir, esto tiene que estar abierto y contemplarse y restaurarlo y arreglarlo y quererlo y que venga mucha gente y que lo contemple, y además es único, es decir, es el único retablo barroco que hay en Cartagena. Es decir, la gente tiene que venir aquí, nada más que por el retablo, sea o no sea barroco, pero el retablo es único, eso es una belleza. Tras un duro trabajo, la capilla Marraja recupera su esplendor y muy pronto será de nuevo foco de admiración de marrajos, cartageneros y turistas.